Muy buenas noches a todos. Perdón, problemas técnicos. ¿Cómo están? Efraín, Lucero, Héctor, José, Lucila. Puntuales, como siempre. Qué bueno. ¿Cómo han estado? Buenas tardes. ¿Se escucha bien el audio? Si alguien me escucha. Sí, sí, se escucha perfecto, Listen. Muchas gracias, Efraín. Muy bien. Empecemos puntuales. Esto se está grabando, así que los que van a ingresar posteriormente van a tener igual la grabación. Muchas gracias. Lo principal es la puntualidad, ¿no? Bueno, agradecerles nuevamente a todos los que se han inscrito a este webinar. En realidad es un webinar, ¿no? Es un tipo conversatorio. Me gustaría que si tienen algún comentario mientras vaya exponiendo, ustedes también lo hagan. Pero en realidad vamos a hablar del contexto del comercio internacional, comercio exterior y aduanas y la introducción a los nuevos cambios. Si vamos a analizar desde el punto de vista de todo lo que está sucediendo, obviamente, en estos últimos 3 años, ¿no? Si hablamos de la pandemia, hablamos de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania y Rusia, los conflictos que podrían generarse en un poco tiempo eh, con China y Taiwán, el conflicto también que quiere incurrir Estados Unidos, obviamente, por que tiene algo que ganar, digamos, en esta repartija, se puede llamar, de este territorio y de toda la tecnología que tiene la isla de Taiwán, ¿no? Entonces, el aspecto del comercio internacional es muy amplio, ¿no? Vamos a ver desde los conceptos, desde el concepto básico y lo que implica, por favor, sus micrófonos, muchas gracias. Lo que implica todo lo relacionado con la negociación, con la globalización, el intercambio comercial, la apertura de mercados a nivel internacional, ¿no? Y estos cambios dentro del comercio exterior boliviano se han dado a raíz de la facilitación también del comercio internacional que se viene viendo por la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. Bien. Primero quiero agradecer siempre a los auspiciadores, a las empresas, a las instituciones que me apoyan o que apoyan en estos tipos de talleres y webinars que vamos dando periódicamente. Bueno, mil disculpas, he tenido que apagar el audio. Tengan cuidado con sus audios, por favor, porque se escucha todo. Muchas gracias. Bien, como decía, agradecer a las instituciones por la que gracias a ellos también estamos presentes. De alguna forma siempre nos dan su apoyo. Hablo de CADEPIA, quienes nos emiten los certificados asociados a la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, que es una empresa realmente que quiere que las pequeñas y medianas empresas puedan lograr algo alternativamente en todo lo que hacen, ¿no? Referente a exportaciones o importaciones. Tenemos el Colegio de Profesionales de Comercio Internacional y Relaciones Internacionales. La mayor parte de los que ingresan al taller son alumnos míos, amigos, compañeros, profesionales también que están en el ámbito del comercio exterior y comercio internacional, a quienes siempre brindo el apoyo y con todos los profesionales que estamos trabajando. Si alguna vez yo no doy el taller, lo dan profesionales que están en el ámbito que han trabajado en el área operativa, ¿sí? Y siempre tengo profesionales también que siempre me coadyuvan en todo este apoyo que tengo para continuar con el grupo de estudios, con los talleres, con los webinars, para el conocimiento y actualización de todos, ¿no? Entonces, el Colegio de Profesionales, donde algún momento ustedes también van a ser socios o se van a inscribir para que puedan tener ciertos privilegios. Lo que yo quiero es unir también el Colegio de Internacionalistas, pero a nivel nacional, ¿no? No región por región, pero empecemos desde nuestra región, en este caso Santa Cruz.
Tenemos la agencia despachante de aduanas de Piraí, quien igual nos ayuda o nos ayuda para que podamos tener estos talleres. A la empresa de transporte Integra Sur, que siempre está apoyando para este tipo de talleres. Y agradecer obviamente a todos los que están presentes y a todos mis alumnos, a todos los del grupo de estudio que ingresan a los diferentes talleres, ¿no? Ya la mayor parte me conoce, o la mayoría, sí, este es mi pequeño currículum que no lo voy a mencionar, pero sí soy licenciado en Comercio Internacional, ya dentro del Colegio de Internacionalistas, ya tengo el código, asesor en Comercio Internacional, he trabajado en la Aduana Nacional, eh, como asesoramiento a quien sea, los que ustedes quieran, ¿sí? No lo conozco todo, ¿sí? Puedo equivocarme en algunas cosas, pero justamente aprendo con ustedes también, ¿no? Aprendo y es por eso que en cada uno de los talleres, si es que volvemos a repetir el mismo de comercio, perdón, el mismo de importación a consumo, por ejemplo, vamos a aprender algo nuevo, algo nuevo. Y reitero, no nos quedemos en que solo veo importaciones, solo veo exportaciones, no, es que solo estoy en una agencia de transporte. El comercio exterior, el comercio internacional, y se llaman operadores a los que he mencionado, operadores de comercio, en realidad deberían conocer toda la normativa, ¿no? No delegar responsabilidades, aunque sí, cada una de las empresas tiene su responsabilidad, pero si yo tengo el conocimiento para poder hacer que mi mercancía, en algún caso de importación, exportación, llegue de la mejor forma, con toda la documentación, que cumplan las normativas y las formalidades aduaneras, obviamente tengo que ayudar desde el lugar donde esté, ¿verdad? Y si trabajo en una empresa de transporte, coadyuvar con la agencia despachante de aduanas, con el importador, porque esa es la función de asesoramiento que uno tiene que tener como empresa. Y el conocimiento es el que te abre el mercado en todo lado, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, cada uno de los talleres que ustedes están ingresando es para invertir en ustedes mismos. Obviamente, siempre y cuando, ¿sí? Escuchen, tomen atención, vean los materiales que les paso, los videos, los libros, en este caso, para que puedan conocer un poco más al respecto. Y hablamos del mundo. Si hablamos de comercio internacional, estamos hablando del mundo, ¿sí? Y hablamos de todos los países. Entonces, de alguna forma tenemos que estar con las noticias, no de las novelas, de las noticias que salen en los medios de comunicación, que sí nos interesa en algún aspecto, pero eso nos llena más de incertidumbre en todo caso. Tenemos que ver las actualizaciones del comercio internacional, obviamente lo que está pasando a nivel internacional, porque de alguna forma, si somos operadores, estamos en el ámbito del comercio internacional, tenemos que conocer para asesorar, ¿sí? ¿Quién sabía que iba a subir tanto los fletes internacionales por esto de la pandemia, por los cierres de los grandes puertos de China, de Estados Unidos? ¿Verdad? No, nadie. Pero si estamos al tanto, si tenemos el conocimiento, podemos estar y buscar alguna alternativa para poder que nuestras importaciones o hacer que nuestras importaciones por lo menos tengan un poco menos del costo relativo al costo usual, normal. Y esto se da cuando haces un buen trabajo de asesoramiento, tienes el seguro, tienes la documentación, contratas un buen medio unidad de transporte, ¿sí? Sabes y conoces las rutas, entonces tenemos toda la información. Bien, entonces empecemos, empecemos hablando de qué es el comercio exterior y qué es el comercio internacional. ¿Sí? Los profesionales de comercio internacional tienen que conocer esta diferencia, no muchos lo conocen, pero tenemos que conocer. Parecen palabras similares o idénticas, se podrían decir, como dicen en valoración, pero en realidad cada una conlleva una actividad dentro de un territorio o a nivel internacional. El comercio exterior comprende la interacción de cualquier país con otros países en cuanto a la circulación de bienes y servicios a través de las fronteras nacionales. Hablamos de un estado, hablamos de Bolivia con alguno de los países. ¿Sí? Como un ejemplo general podemos hablar de Bolivia dentro de la comunidad andina como bloque comercial.
de Bolivia con Chile en los acuerdos de complementación económica. Pero el comercio internacional, ya como definición, habla del comercio mundial, al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y su mercado, ya sea interno o externo. Esto se ha dado, se ha logrado justamente después de la primera revolución industrial, la primera guerra mundial, donde se han empezado a aperturar los mercados, donde se ha empezado la globalización, ¿sí? Que ahora se conoce. Todo el intercambio comercial que hay entre todos los países se conoce como globalización, apertura de mercados, ¿verdad? Esto ha empezado justamente la primera revolución industrial y la primera guerra mundial, donde ya los países han empezado a buscar alianzas de dónde conseguir materia prima para hacer sus armas, para hacer todo lo que han utilizado en la guerra, ¿no? Y Bolivia no estaba exenta de eso, ¿sí? SIACO ha ayudado a los Estados Unidos justamente vendiéndole nuestros minerales, ¿no? Para que hagan estas armas. Y desde ahí se ha empezado ya a crear los primeros organismos internacionales. Hoy, por todo lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, se ha empezado a volver a hablar de esta organización internacional que se ha creado justamente por la alianza que ha necesitado Estados Unidos, pero en el aspecto bélico. Estoy hablando de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Eso en cuestión bélica. Pero paulatinamente, en los conflictos que seguían dentro de la Primera y Segunda Guerra Mundial, han empezado a crearse organismos internacionales, ¿sí? Y yo voy a mencionar solamente los que nos compete en algún aspecto al comercio internacional, ¿sí? Se empezó a crear primero la Liga de las Naciones, no es la Liga de la Justicia, ¿no? La Liga de las Naciones, que hoy en día se llama las Naciones Unidas. Posteriormente se creó el GATT, ¿sí? El Acuerdo General sobre Aranceles, que en 1995 cambia de nombre porque el GATT se mantiene dentro de la Organización Mundial del Comercio. En 1995 ya se llama Organización Mundial del Comercio, pero incluye al GATT y también se crea el Acuerdo General sobre Servicios. Antes se veía solo la parte de bienes, se podría llamar, ¿no? De mercancías. Pero ya desde 1995 se empieza con el Acuerdo General sobre Servicios. Es una nueva etapa más que abre, además de la propiedad intelectual. ¿Sí? Eso ya se escucha a nivel internacional, donde ustedes, si es que son inventores o han hecho algo, tienen que registrar ante la propiedad intelectual. En Bolivia está el SENAPI, para que puedan, si tienen algún invento, alguna canción, algún libro, puedan registrarlo para que no haya usurpación de sus inventos, se podría llamar, ¿no? Entonces, también se creó el Consejo de Cooperación Aduanera, que hoy en día es la Organización Mundial de Aduanas. Voy a ir hasta ahí porque eso nos compete como comercio internacional, ¿sí? Estos organismos, la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio, son la madre y el padre, se podría llamar, del comercio internacional y de la normativa legal internacional, ¿sí? Pero en relación al comercio, en relación a la operativa aduanera, en relación a las administraciones de aduanas de todo el mundo. Si hablamos de la Organización Mundial del Comercio, que era el GATT, como les decía, ahora Organización Mundial del Comercio desde 1995, obviamente ha ido viendo los lineamientos de la facilitación del comercio, del intercambio comercial, negociaciones internacionales de un país a otro o de bloques comerciales. La Organización Mundial de Aduanas se ha dedicado a ver normativa referente igual a la facilitación del comercio exterior y comercio internacional en las administraciones de aduana. Ahí nacen los diferentes comités que ustedes, los que trabajan, los que están estudiando, han debido escuchar que tenemos la ley y el reglamento general de aduanas, ¿sí? Pero esto viene de estas normativas, tanto de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas. Quiero decir que la ley general de aduanas y el reglamento no ha sido inventado por el Ministerio de Economía y Finanzas ni por la aduana nacional. Esto viene de normativa internacional, justamente con lineamientos que vienen
para la facilitación del comercio de la Organización Mundial de Aduana en sus diferentes comités. Hablo de los comités, que si voy a mencionar esto, si ustedes ven importación, no van a dejar de ver lo que voy a mencionar, ¿no? Está dentro del comité normas de origen, nomenclatura arancelaria, valoración aduanera y el convenio de Kioto, que son los regímenes aduaneros. Si ustedes revisan la Ley General de Aduanas o el reglamento de la Ley General de Aduanas, ahí está estipulado los regímenes aduaneros con los que nos manejamos. Tenemos que tomar en cuenta que esta normativa internacional es manejada por todos los países, ¿no? Si hablo de América Latina, voy a hablar de la Asociación Latinoamericana de Integración, que aglutina a casi todos los países de Latinoamérica y es algo importante para nosotros como comunidad andina porque dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración están los diferentes acuerdos comerciales que tenemos con los diferentes bloques o países. Hablo de los acuerdos de complementación económica en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, donde hablamos de preferencias arancelarias. Y si hablo de preferencias arancelarias, obviamente voy a hablar de normas de origen, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero tomemos en cuenta los lineamientos que tiene la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas es para que puedan facilitar el comercio. La normativa de la Asociación Latinoamericana toma todos estos preceptos de estas organizaciones y obviamente que la comunidad andina como bloque comercial va a tomar todas estas normativas internacionales y también va a sacar su norma regional. ¿Sí? La comunidad andina toma la norma regional y las enuncian con decisiones, ¿no? Cada una de sus normas son decisiones que son de cumplimiento obligatorio de los 4 países miembros. Como estudiantes, como profesionales en comercio internacional, tienen que saber ¿sí? cuántos países conforman la comunidad andina, quiénes lo han conformado, con quiénes se han quedado, quiénes forman el Mercosur, sí, por lo menos de Latinoamérica, ¿no? Porque si les pregunto de Europa, la Unión Europea, son varios países que, bueno, creo que nadie se conoce los nombres completos de todos los países, pero por lo menos de nuestro país o de Latinoamérica tenemos que conocer, y más los acuerdos que tiene Bolivia con el resto de los países dentro de la asociación, porque puede tener sistemas generalizados de preferencia con Japón, con la Unión Europea, con Estados Unidos, pero por lo menos conocer nuestro bloque comercial, conocer nuestra Asociación Latinoamericana de Integración, donde tenemos las preferencias arancelarias. Normas de origen, certificación de origen, presenta certificado, no pagas el GA. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta normativa, como les digo que viene de las decisiones dentro de la comunidad andina, viene obviamente de los lineamientos de los organismos internacionales que están para facilitar el comercio internacional. Ahora bien, estábamos hablando y les he comentado de la Ley General y el reglamento de la Ley General de Aduanas. Hasta yo antes de o al comienzo al estudiar comercio internacional, pensé que la Ley General y el reglamento lo había hecho la Aduana Nacional, bueno, ni sabía del ministerio. Ya antes era Ministerio de Hacienda, ahora es Ministerio de Economía y Finanzas. Pero analizando toda la normativa supranacional, ¿sí? Nos damos cuenta que esta ley y el reglamento son, no es completamente, ¿no? Pero sí usan todos los lineamientos que da la normativa supranacional de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? La Ley General de Aduanas y el reglamento, obviamente nosotros la adecuamos a nuestro país. No tenemos mar, ¿sí? Y no tenemos normativa respecto a puertos, por ejemplo. Chile tiene, Perú tiene. ¿Tienen ley general de aduanas? Sí, tienen ley general de aduanas. ¿Tienen reglamento a su ley? Sí, tienen. Estados Unidos, China, Japón, la India, todos tienen un reglamento, una ley general de aduanas, justamente porque son parte de este organismo internacional o de estos organismos internacionales, pero cada uno de los países obviamente lo acomoda a el tipo de operativa o la idiosincrasia de un país. Tomen en cuenta que la Ley General de Aduanas
explica los conceptos como básicos, ¿no? Y en el reglamento amplía un poco más estos conceptos de la Ley General de Aduanas. Y eso no se queda ahí, por si acaso, ¿no? Esto de la ley y el reglamento no nos van a dar los lineamientos respecto a la operativa aduanera. ¿Qué nos dan? Los procedimientos. Bueno, anteriormente se llamaban procedimientos, ahora la aduana les ha nombrado reglamentos. Como ejemplo les doy, antes había el procedimiento que era en uno solo, el procedimiento de tránsito, depósito e importación a consumo. Justamente ahora, por todos estos cambios que han habido a nivel internacional, como les digo, referente a la facilitación del comercio, se ha modificado la normativa. Les voy a explicar por qué. Esta normativa se ha modificado y lo han dividido, ¿no? Cada uno de estos regímenes que les he mencionado ya tiene su propio reglamento. Así que aparte ahora van a encontrar el régimen de tránsito aduanero, aparte el reglamento a tránsito aduanero, reglamento de depósito en aduana y el reglamento de importación a consumo. ¿Sí? Ahí van a ver sus diferentes modalidades de importación a consumo, pero ya es otro documento. ¿Por qué se llama reglamento o procedimiento? Porque ahí se ve la operativa que tiene que tener cada uno de los operadores de comercio. ¿Qué tiene que hacer el transportista? ¿Qué tiene que hacer el depósito de aduana, los concesionarios de depósito? ¿Qué tiene que hacer el técnico de aduana cuando hay una importación, cuando hay una exportación? Entonces es la operativa que uno va a hacer dentro de estos regímenes que vamos a utilizar dentro de la ley y el reglamento. Y fuera de eso, también se emiten circulares, decretos supremos, leyes que pueden derogar en algún momento alguno de los artículos. Es por eso que ustedes tienen que irse actualizando. ¿Sí? Hay muchos que trabajan en agencias despachantes de aduana y saben que sale dentro de la página de la aduana o la aduana les manda circulares que pueden modificar un párrafo de un procedimiento, que si no lo conocen pueden seguir aplicando el mismo párrafo y eso los va a conllevar ¿a qué? A contravenciones, omisiones de pago y algún proceso inadecuado que van a hacer dentro de sus agencias. Entonces tienen que tener mucho cuidado e irse actualizando. Diariamente casi la aduana saca ciertas circulares. Estas circulares son para modificar. ¿Por qué hacen estas modificaciones? Dentro de la facilitación del comercio se ha previsto de que sí la aduana tiene que hacer caso tanto a los operadores que están dentro del comercio exterior, hablo de empresas de transporte, importadores, exportadores, empresas couriers, para que si ellos tienen alguna sugerencia del cambio de la normativa y se pueda facilitar, se haga. ¿Sí? Pero en realidad, no sé si se ha dejado la burocracia, porque les decía que, porque hay estos cambios, porque dentro de la facilitación estamos viendo que han habido diferentes cambios en nuestro país, que entre comillas es la utilización del acuerdo de facilitación de la Organización Mundial del Comercio que salió el 2013, pero recién el 2017 entró en vigencia. ¿Por qué? Porque dentro de los 163 países que conforman la Organización Mundial del Comercio, tienen que estar de acuerdo por lo menos la tercera parte, ¿no? Y todos esos años se han puesto a pensar si sí o no, han puesto a analizarse, y el 2017 ya la tercera parte ha dicho que sí. Entonces entró en vigencia y Bolivia se suscribió el 2018. No tenemos un documento. Yo no conozco un documento relativo a la facilitación del comercio, pero la aduana nacional en sus diferentes noticias que da, están aplicando ese acuerdo justamente en todos los cambios que está viendo dentro de la aduana nacional, como la creación de los OEA, operadores económicos autorizados, por ejemplo, los despachos en frontera para facilitar que mercancías, que cierto tipo de mercancías se despachen en frontera para que no entren a los almacenes y no congestionen almacenes. Hablo de mercancía de gran volumen, percedera, homogénea, que pueda ser verificada en el camión y automáticamente
le den levante o la revisen en frontera y pueda salir directamente a sus almacenes de los importadores, ¿no? Me parece sí que es una buena medida. Y eso también está en el arancel de importaciones del Estado Plurinacional, que lo vamos a hablar. Otra de las medidas que menciona la aduana como facilitación del comercio es el cambio que ha tenido en el famoso sistema SIDUNEA++, que era utilizado. Si bien se utilizaba, ese era el sistema más antiguo del mundo en relación al manejo de aduana. Y ahora se ha creado el Sistema Único de Modernización Aduanera, según tengo entendido, ha sido realizado por bolivianos, Made in Bolivia, que, bueno, soy sincero, yo no lo he manejado mucho, pero sí entro a hacer algunas verificaciones. No sé si los de las agencias despachantes lo ven más factible que el SIDUNEA. Yo creo que sí, ¿no? Porque es un sistema nuevo, ¿sí? Pero no deja de ser burocrático en algunos aspectos. Seguimos con la misma burocracia, aunque no se presente en documentación ya a las administraciones aduaneras. Todo se ve mediante sistema. Pero ¿por qué digo burocrático? Porque, señores, si estamos viendo comercio internacional, si estamos analizando, por lo menos buscamos comparación de algunos de los países eh, donde tenemos relación, ¿sí? Vamos a comparar esta situación. Denme un segundito, por favor. Héctor, perdón, no vi que levantaste la mano, pero pensé que me había salido. Gusto saludarlo, Ulises. Solamente para complementar, sí, efectivamente todo con el SUMA se ha mejorado. Sin embargo, hay procesos como desconsolidaciones que aún se siguen presentando en las concesionarias los documentos soporte para que puedan registrar y con ello ya emitir un parte de recepción, ¿no? Hay que afinar un poquito, pero realmente es bastante bueno lo que nos ha entregado la aduana. Yo lo digo porque lo utilizo día a día, ¿no? Ese aporte quería dar. Excelente, Héctor, excelente. El que quiera aportar también de la misma forma, muy bien, ¿no? Como les dije, no lo conozco todo y a veces en los mismos procedimientos o en los mismos reglamentos, obviamente siguiendo la normativa, ya en cancha es otra cosa. Sí he estado en el aspecto operativo, pero ustedes ahora ya están manejando el nuevo sistema único de modernización aduanera y obviamente al comienzo sí ha habido dificultades por el mismo hecho de que tampoco lo sabíamos manejar, ¿no? Entonces teníamos dudas, teníamos miedo de typear un botón, pero creo que ahora ya se está haciendo más accesible, se podría llamar, este sistema. Muchas gracias, Héctor. Continuamos. Muy bien. Entonces, este sistema está, de acuerdo a la aduana, en uno de los puntos de la facilitación del comercio, ¿no? Hay muchas cosas más que tendría que trabajar la aduana nacional y obviamente más, creo yo, con la desburocratización de los técnicos de aduana, que tenga más conocimiento, que tenga más criterio, porque la misma educación, pues, deja que uno pueda tener más criterio para dar alguna señal para que pueda tu mercancía ser liberada lo antes posible, ¿no? Obviamente. Entonces, creo que eso faltaría desde mi opinión. Bien, dentro de la ley y el reglamento, vamos a ver puntos importantes, ¿no? Y eso es lo que les decía, muchos están enfocados en lo que hacen, ¿no? Estoy sentado, solamente hago importaciones y no me interesa lo demás. Pero dentro de la ley y el reglamento y todo lo que se ve de la operativa aduanera, se tiene que conocer absolutamente todo. Ahora voy a darles unos conceptos, se podría llamar, pero de lo que se tiene que utilizar y se tiene que conocer mínimamente en el comercio exterior y luego vemos en el comercio internacional, porque todo es importante. A mi criterio y después de haber trabajado tantos años en la aduana nacional, todo es importante. Si no conoces algo, un párrafo, una normativa, difícil de que puedas entender un artículo, ¿no?
Entonces, tenemos que conocer todo. Si hablamos de importación, hablamos que la importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional. Ingreso legal, esa palabrita me gusta, ¿no? Porque tanto para importación y exportación tiene que ser legal. Algún video que he visto de Martín López, que es un boliviano que está en el exterior, le habían preguntado, ¿y qué es el contrabando? No, pues el contrabando, uno que no es legal y otro tampoco se puede hacer estadísticas del contrabando, ¿verdad? Pero es lo que más tenemos lamentablemente en Bolivia. Y justamente los importadores legales, medio que tienen que pelear con con el ingreso desleal, se puede decir, de mercancías, y obvio, no se puede competir, ¿no? No se puede competir. Hablamos de importación a consumo. La importación para el consumo es el régimen. Ahí ya es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero, zonas francas, pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Hablamos de importación a consumo. Las formalidades aduaneras se van a ver dentro de los diferentes artículos y el reglamento de importación a consumo. Formalidades aduaneras, lo que tiene que en algún momento hacer la agencia despachante de aduana de solicitar la documentación necesaria para que se pueda llenar la declaración de mercancías de importación dentro del Sistema Único de Modernización y se entregue de una forma exacta, correcta a la administración aduanera para que no tengan inconvenientes, ¿no? Entonces, estas formalidades exigibles, el pago de tributos aduaneros para que la mercancía sea nacionalizada, es muy importante, ¿sí? Hay un procedimiento, un reglamento, ¿no? Que eso se ve ya en los temas que hablamos directamente por unidad. Ahora estamos hablando solamente de los contextos generales. Para los que no han visto comercio internacional, comercio exterior y aduanas, se den cuenta la importancia de cada uno de los puntos. Yo no voy a dejar de hablar de importación, como les decía, si no veo la Ley General de Aduanas o no veo la normativa supranacional. ¿Sí? Hablando de la Comunidad Andina, yendo hacia atrás a la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. Exportación definitiva es el régimen aplicable a las mercancías en libre circulación que salen de territorio aduanero, legales obviamente, y que están destinadas a permanecer definitivamente fuera del país sin el pago de tributos aduaneros, salvo casos establecidos por ley. Tomemos en cuenta que las exportaciones no pagan tributos, más bien los exportadores se benefician de algunos incentivos que da el gobierno, como la devolución de certificados del CDI, de certificado de devolución impositiva, cuando importan ciertas mercancías, insumos se podrían llamar, y lo utilizan en un proceso productivo. Obviamente cuando son insumos, materia prima, importan y van a pagar los tributos que corresponden a la importación. Pero si eres exportador e importas, el gobierno te va a devolver. ¿Sí? Tienen ese tipo de beneficios que también se puede hablar o se va a hablar cuando tengamos algún tema específico de exportación. Para que se entienda un poquito mejor, si es que hablamos también, si es que hablamos de mercancías en libre circulación, para los que no conozcan y entiendan, ¿sí? Para los que están en este taller, les voy a pasar también el glosario de términos. Tenemos que conocer como profesionales que somos o que vamos a hacer en comercio exterior los términos que utilizamos dentro de nuestra carrera o como operadores de comercio. ¿Sí? Estos términos son términos de nuestra carrera, términos técnicos. Estos términos técnicos son utilizados en cualquier tipo de carreras, pero nosotros tenemos nuestros términos que utilizas dentro de la operativa aduanera o utilizas los términos que no son del diccionario netamente, sino cómo se utiliza dentro de cada una de las palabras en la operativa dentro de la aduana nacional o con los operadores de comercio. Entonces les voy a pasar el glosario de términos de comercio exterior. Ese va a ser un plus para los que han ingresado al taller. Y mencionarles que las mercancías en libre circulación
¿Sí? Si vamos a exportar, obviamente vamos a exportar mercancía nacional, ¿verdad? Las mercancías producidas, cosechadas, extraídas dentro de nuestro país. Pero también podemos importar mercancía que no es de nuestro país y esas también podemos exportarlas cuando querramos, ¿verdad? Ha pagado sus tributos y si ha pagado sus tributos están en libre circulación. Entonces, las mercancías en libre circulación son mercancías extranjeras que han sido nacionalizadas y que están en libre circulación en territorio nacional porque tienen la documentación legal del pago de tributos y de todas las formalidades que han cumplido ante la aduana nacional. A eso se llaman mercancías en libre circulación. Lo demás son nacionales, ¿sí? Y para exportar, obviamente, si es de otro país, ¿qué te va a exigir la DEX? ¿O qué te va a exigir el trámite que hagas? Que presentes la declaración de mercancía, de legal importación de esas mercancías que están en libre circulación en nuestro país. Requisito, ¿sí? Para exportar una mercancía boliviana, certificado de origen. ¿Quién te emite? El SENAVEX. ¿Sí? Con esto no tienes ningún inconveniente. Pero estas mercancías que tienen otro origen, sí o sí tienen que tener la documentación legal de ingreso al país. ¿Ya? Para que entendamos un poco mejor. Es por eso que les decía, y aquí voy a parar para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Este es un webinar, ¿no? No estoy explicando paso a paso, sino estoy hablando respecto a todo lo que es la operativa de comercio exterior. ¿Sí? Entonces, este punto es importante para que lo que les está comentando referente a si han entendido o no qué es una mercancía en libre circulación. Si no han entendido o si no entienden que es una mercancía en libre circulación, tienen que ir al diccionario, ver el glosario. Cuando lo entiendan van a poder entender todo el párrafo completo. ¿Sí? En algunos artículos te mencionan normativa legal del Código Tributario, de la Constitución Política del Estado. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a buscar esa información. De todos, si no buscamos esa información, no vamos a entender el párrafo. Porque la otra información me puede llevar o a cometer errores o a hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, todos, creo la mayoría, no somos abogados, no estamos en el ámbito de legal, pero todo lo que ustedes van a ver, señores, en comercio internacional, comercio exterior, la mayor parte es procedimiento legal. No somos abogados, pero tenemos que saber interpretar cada uno de los artículos. ¿Cómo vamos a saber interpretar? Conociendo o buscando, en este caso, las palabras que no las conozcamos, o viendo los artículos que nos están enunciando de que podamos buscar. Esta es la única forma. Si no, va a ser una lectura, una memorización, que al final no las vamos a entender para nada. ¿Sí? Eso que quede para todos. ¿Sí? Para todos. ¿Por qué? Porque a veces interpretamos mal la normativa y pensamos que estamos en lo correcto. Y cuando vamos a la aduana nos dan contravención, omisiones de pago y después nos explican. Y como no lo hemos entendido, nos damos cuenta que sí hemos fallado. ¿Por qué? Por no haber interpretado correctamente lo que dice la normativa. ¿Ok? Entonces, hasta eso, en eso tenemos que tener cuidado. Muchos queremos tener la razón, pero también tenemos que analizar que no siempre tenemos la razón, porque la forma de interpretar es diferente para cada uno, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta eso. Como les digo, este es un webinar para que podamos ir viendo lo relativo. Bueno, me salté, perdón. Uno de los temas apasionantes, amplios, grandes, largos, lo que odian los agentes, luego las agencias despachantes de aduana, ¿no? La partida arancelaria. ¿De dónde viene la famosa partida arancelaria? ¿Por qué los técnicos de aduana lo primero que revisan es la partida arancelaria? ¿Por qué cuando aplicas una mala partida arancelaria tienes contravenciones, omisiones de pago o a veces hasta te comisan la mercancía? Este es un lenguaje universal, sistema armonizado. El sistema armonizado es la nomenclatura que permite identificar
exactamente un producto y comprobar qué líneas arancelarias y normas son aplicables. ¿Sí? Esto yo lo voy a sumar a lo que ya vieron, al nuevo arancel de importaciones del Estado plurinacional, al que manejamos nosotros. ¿Sí? Pero estoy saltando más allá, porque luego del sistema armonizado tenemos que ver que estamos dentro de la comunidad andina, estoy volviendo a retrotraer, ¿sí? Estamos dentro de la comunidad andina y aplicamos la nomenclatura andina. Sistema armonizado se maneja a 6 dígitos. Capítulo, partida, subpartida del sistema armonizado. Todas las mercancías a nivel mundial, ¿sí?, son las mismas al mismo dígito, a los 6 dígitos. En China, en India, donde sea, si manejan el sistema armonizado, obviamente porque están dentro de la Organización Mundial de Aduanas, tiene que ser el mismo. Podría haber variaciones en el séptimo y octavo que se les da, en nuestro caso, a los bloques comerciales como la comunidad andina, para que puedan determinar, hacer una apertura de una partida arancelaria, es decir, una subpartida o una apertura es ampliar un poco más a detalle una mercancía, ¿no? Que llega a ser la misma, pero con otras características, ¿no? Entonces, estamos dentro del sistema armonizado a 6 dígitos. Nosotros, Bolivia, depende de la comunidad andina y manejamos la nomenclatura nandina. Y Bolivia aplica sus códigos hasta el 10º dígito, 9º y 10º, con el arancel de importaciones del Estado plurinacional. No tenemos ahorita un arancel externo común dentro de la comunidad andina, por eso las líneas arancelarias y las normas aplicables, cada uno de los países lo aplica, ¿sí? En caso de ciertas mercancías, nosotros cobramos el gravamen arancelario de tributos dentro del arancel de 0 a 40%, cada 5, ¿no? Dependiendo al producto, dependiendo a la mercancía. Y dependiendo a la mercancía, también dentro del arancel de importaciones nos va a exigir la presentación de cierta documentación que en general, o casi en todas, es certificación o autorización previa. ¿Sí? Exigibles. ¿Ya? Lo que hace nuestro arancel de importaciones, que pueden hacer, no modificaciones, sino pueden aumentar, pueden hacer el desdoblamiento a 9º y 10º dígito y pueden poner notas nacionales referente a lo que han hecho en su desdoblamiento, que está permitido, ¿sí? La comunidad andina, dentro de la nomenclatura andina, también puede hacer sus modificaciones que dentro del 7º y 8º dígito están permitidos. Pueden poner notas regionales en cada uno de los capítulos o secciones, que está permitido. Pero lo que no está permitido es que Bolivia modifique algo de la nomenclatura andina y que la andina modifique algo del sistema armonizado. Esto igual es amplio, es otra materia completa, pero es algo importante y todas las agencias saben que al aplicar una partida arancelaria incorrecta, o te cobran contravención, omisiones de pago o comiso de las mercancías. Tomen en cuenta que estas normas aplicables para determinar una correcta partida arancelaria la tenemos dentro del arancel que es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahorita vamos a ver. Entonces, este sistema a 6 dígitos es una estructura lógica para clasificar las mercancías de manera uniforme por las autoridades aduaneras de todo el mundo. ¿Sí? Antes habían varios nomencladores, cada país creo que tenía su nomenclador o cada bloque comercial. Entonces, como estos organismos, la OMC y la OMA, son organismos que quieren la facilitación del comercio, ha reunido a los países, ha dicho, señores, cuando hacen una exportación de un lugar a otro, a veces veo que hay 20 partidas arancelarias, cada país aplica su partida arancelaria que quiere. ¿Sí? Entonces, esto no va a ayudar al comercio internacional. ¿Qué hacemos? Hagamos un sistema armonizado. Por eso se llama armonizado. Se ha armonizado todas las nomenclaturas o nomencladores del mundo y se ha creado uno solo, para todos. Obviamente los nomencladores que se utilizan en otros países lo siguen utilizando como un proceso de estadística de sus
países, ¿no? Cierto nomenclador lo pueden utilizar para estadísticas de agricultura, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero a nivel mundial se creó el sistema armonizado para que se hable un solo idioma, y eso es lo que se quiere dentro de la OMC y la OMA, la facilitación del comercio. Ya les he comentado, en muchos países se aplican 3, 4 documentos. Eso es facilitación de comercio. Eso es facilitación internacional. Eso es negociación. Nosotros ocupamos entre 20 a 30 papeles que en realidad no sirven para nada, ¿verdad? Si aplicáramos solamente 1, 2 o 3, ojalá de aquí a un futuro podamos ver esa situación. Lo que les mencionaba, el arancel aduanero de importaciones 2022. Tomen en cuenta que el Ministerio de Economía y Finanzas cada año saca el nuevo arancel. Tenemos que estar actualizados, no solamente con la pronunciación bajo resolución ministerial del arancel, sino también tenemos que enterarnos que el gobierno, mediante un decreto supremo, puede modificar el gravamen arancelario de ciertas mercancías, puede dar algún beneficio, como lo ha hecho el año pasado, a las empresas productivas, ¿no? Para ingreso de maquinaria, sin el pago del IVA y el gravamen arancelario, que este agosto, que bueno, el 30 termina. ¿Cuántas se habrán importado? No sé. Pero ya se termina ese beneficio. Pero eso está no dentro del arancel 2021. Obviamente está en el 2022, pero no estaba dentro del 2021. Estaba en un decreto supremo. ¿Sí? Como puede salir mañana un decreto supremo que modifique algunos de los artículos de la ropa, por ejemplo. Si no conocemos, si no estamos actualizados, si no buscamos la información, vamos a seguir aplicando. Obviamente está en este arancel, pero ya un decreto supremo ha modificado este arancel. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que darnos cuenta que cada año también se va a actualizar nuestro arancel y periódicamente en el mundo se va actualizando todo. Se va actualizando todo. Si hablamos del sistema armonizado, el año pasado ha sido la 7ª enmienda del sistema armonizado, que han modificado, han cambiado algunas cosas porque las mercancías no van a seguir siendo las mismas. Algunas quedan obsoletas. Hay creación de nuevas mercancías. Con lo del COVID, nuevos medicamentos, nueva medicina. ¿Sí? Si hablo de obsoletos, solo por ejemplo, a ver quién está comprando aún televisores blanco y negro. Nadie, ¿no? Entonces ya quedan obsoletos, ya no hay comercio de esa mercancía y el arancel o el sistema armonizado tiene que ser modificado. La creación de nuevos productos tecnológicos, las casas inteligentes, los drones de última tecnología, las nuevas medicinas, tienen que cambiar, tienen que ampliarse, tienen que tener aperturas, tienen que cambiar las notas de sección y de capítulo justamente por estos cambios. Y a nivel internacional, como les digo, todo va cambiando y a nivel nacional también. Entonces, por eso tenemos que actualizarnos. Por eso tenemos que estar a un paso más de los que están ya trabajando, que les digo, en la aduana nacional. Eso es lo que yo quiero con estos talleres y que ustedes como profesionales, como estudiantes, vean eso. Yo no les voy a decir al 100% de actualización, pero lo intento. Y yo también aprendo con ustedes, justamente con la mención que hacía Héctor, que me ha gustado. Obviamente, ustedes conocen el área operativa directa. Yo antes lo hacía, ¿sí? Por eso se me queda todo, se me graba todo. Y aprendo de ustedes. Ya tengo que decir o qué tengo que explicar referente a almacenes, digamos, antes de que se emita el parte de recepción, ¿verdad? Ya aprendí algo de ustedes. Bien. Normas de origen. Hemos hablado de la Asociación Latinoamericana de Integración y si hablamos de normas de origen vamos a hablar de preferencias arancelarias. Las normas de origen son criterios necesarios para determinar el país donde una mercancía fue producida, fue extraída, cosechada, fabricada, etc. Su importancia explica por qué los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados.
Normas de origen habla del Made in más que todo, ¿sí? Si hablamos a nivel internacional, en la emisión del certificado de origen por saber de dónde viene una mercancía, porque no es lo mismo país de origen a país de procedencia, ¿verdad? Que eso también hay casillas donde se tiene que llenar dentro de la declaración de mercancías de importación o la famosa DAP. Las preferencias arancelarias que nosotros tenemos como bloques comerciales a nivel internacional y que recién después de 1995 se han empezado a analizar las normas de origen porque cada quien aplicaba igual su norma de origen que quería, se han ido analizando más las normas de origen no preferencial, la que nos dan los países desarrollados a los menos desarrollados para aprovecharse, bueno, es lo que no dice, ¿no? Pero yo entiendo así, ¿sí? Es decir, son las preferencias que nos dan para que podamos exportar materia prima a esos países, para que nos vendan productos acabados. Tampoco dice eso. Pero es esa la situación, ¿sí? Nos dan preferencias, sistemas generalizados de preferencia. ¿Qué te dice un país industrializado? Es unilateral, porque ellos nos están dando la preferencia. Ellos nos dicen, sí pueden exportar estos productos a mi país y aquí va a tener preferencia. Pero ¿qué es lo que te piden que exportes? Materia prima, ¿verdad? Bien, para eso sí necesitan certificado de origen. Pero ahora, nos vamos, ¿para qué les sirve más a ustedes si son importadores y van a importar de Latinoamérica? Para que no paguen gravamen arancelario, señores. Siempre y cuando, obviamente, presenten el certificado de origen. ¿Sí? Tenemos estas normas de origen preferenciales dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. El arancel de importaciones que han visto en la parte derecha, donde dice preferencias arancelarias, están los acuerdos de complementación económica que tiene Bolivia con el resto de los países, donde tiene preferencias arancelarias. Vuelvo a recalcar, siempre y cuando se presente el certificado de origen. ¿Sí? Hablamos de la Comunidad Andina, hablamos del ACE36, que es el Mercosur, y no se olviden acordarse de qué países son del Mercosur y qué países son de la Comunidad Andina, ¿no? Es un webinar, capaz que les pregunte ahora, pero no. Dentro de la Comunidad Andina, el ACE36, que es con el Mercosur, tenemos el Acuerdo de Complementación Económica ACE22, que es con Chile, el Acuerdo de Complementación Económica ACE47, que es con Cuba, el acuerdo bilateral entre Bolivia y Venezuela y el acuerdo de complementación económica ACE66, que es con México. Con esos países, cuando hacemos una importación o ellos hacen su importación, por eso vean la importancia. Yo importo, ellos exportan. Ellos exportan, yo importo. ¿Verdad? Entonces, ¿tenemos que conocer la normativa de todo? Sí, tenemos que conocer. Si yo importo de China prenda de vestir, sí, ropa. Alguien que me ayude. ¿Cuánto es el porcentaje que pago para importación? ¿Alguien que esté por ahí? El arancel de 40% le dicen. ¿Cómo estás, Luisito? 40%. Buenas noches, le dicen. Buenas noches, Luis. Luisito, si desde China, bueno, traen esa ropa y me emiten el certificado de origen chino, ¿voy a seguir pagando el 40%? Sí, porque no tenemos ningún acuerdo con China. Excelente. Ahora, si viene de Colombia la ropa y no viene con certificado de origen, ¿estoy exento de pagar el gravamen? Se paga el gravamen porque no hay la presentación de certificado de origen. Excelente. Entonces, eso puede significar de que la mercadería no fue hecha con materia prima de Colombia. O puede que se han equivocado o se han olvidado o que el asesor de la agencia no le ha dicho que pida, que ha pasado alguna vez. Ya no pasa mucho. Eso es más, lo último es lo más posible. Lo anterior que se olviden emitir, muy difícil, pero que se olviden solicitarlo, eso es muy probable. Muy probable. Muy bien. Excelente, Luisito. Gracias por el aporte. En realidad, por eso hablo de preferencias arancelarias. Con China no tenemos preferencia arancelaria, pero sí tenemos que emitir nuestro certificado de origen y ellos también en algún caso, porque
bueno, de alguna forma sirve para presentar a la aduana, ¿no? Y nos sirven como el Made in que les mencionaba, ¿no? Que certifica el país de origen, porque es diferente el país de origen al país de procedencia, porque puedo estar importando de Estados Unidos, pero el país de origen es China. ¿Va a ser diferente? Sí, hasta el valor y todo eso, ¿no? Ya son temas que realmente si hablamos de valoración, ahí podemos mencionar. Pero vamos con las normas de origen. No, normas de origen directamente. Si exporto o importo, perdón, desde Colombia y me emiten certificado de origen, pongo CAN en el recuadro que me pide la declaración de mercancías, automáticamente el sistema no me cobra el gravamen arancelario. ¿Sí? Por eso se llama preferencia arancelaria. ¿Sí? ¿Nos sirve? Sí, nos sirve. Hoy que los fletes internacionales están muy caros vía marítima por contenedor, podemos hacer algún negocio con Sudamérica, ¿no? Que debería ser lógico. Que lo que están pidiendo también, que, bueno, hablando del contexto internacional, que tengamos, que nos unamos, y eso quería Simón Bolívar hace añazos, ¿no? Antonio José de Sucre, que seamos una sola nación, Sudamérica, que debería formarse ya hace años, pero hay cada político con su mentalidad, ¿sí? Entonces, difícil, ¿no? Deberíamos ser una Unión Europea. Bien. Vemos la parte de valoración aduanera. Solo mencionando lo que hemos mencionado un poco de importación. Si hablamos de importación, factura comercial, valor en aduana. ¿Sí? No el valor en aduana, sino el precio realmente pagado por pagar. El valor FOB que en liquidación se ve en el artículo 20 de la Ley General de Aduanas para que podamos determinar la base imponible para el pago de tributos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que esta también es un tema muy importante que viene también del GATT, del artículo 7 sobre valoración, los métodos de valoración. Tenemos 6 métodos de valoración a nivel internacional que se ocupa dentro del GATT OMC, ¿sí? Porque hay un comité de valoración a nivel internacional. Dentro de la comunidad andina también tenemos nuestra normativa de valoración, de ahí nace la Declaración Andina del Valor. En Bolivia también, ¿sí? Por eso tenemos nuestros precios de referencia que están en la página de la Aduana Nacional. Entonces, hablamos de valoración, que son valores en aduana presentados por el importador vinculado para demostrar que el valor declarado por su transacción se aproxima a valores aceptados por la aduana y referidos a compradores y vendedores no vinculados, usualmente por precio de mercancías. Una investigación larga, si es que la aduana presume que tus precios no son reales, ¿no? Que generalmente pasa, porque nuestros importadores, más de mercancía que venga de China, nunca presentan los precios reales, ¿no? Eso, en cada uno de los temas, si hablamos, podemos extenderlo por 4 o 5 talleres. Para resumir, dentro de la valoración aduanera están los 6 métodos de valoración. El primero es el primer método, el precio realmente pagado por pagar, el precio de transacción. El segundo método son mercancías idénticas, el método de valor de mercancías idénticas. El tercer método de mercancías similares. El cuarto, el método del valor deductivo. El quinto, el método del valor reconstruido. Y el sexto, del último recurso, que generalmente, flexibilizando los otros métodos, la aduana utiliza métodos de referencia, ¿no? Los famosos precios que tiene en su base de datos, que ustedes mismos pueden hacer que esos precios no sean los correctos. ¿Por qué? Porque no se quede su mercancía como importador, porque no saquen boleta de garantía, si la aduana les ajusta y ustedes saben que está mal, pagan, ¿no? Lamentablemente. Entonces, esos precios no son los reales. Pagan, ¿por qué? Para que no se quede su mercancía o porque no quieren pedir una boleta de garantía. Defiendan todo lo que es legal, todo lo que se tiene que presentar correctamente. Como les digo, hay técnicos ahora, hoy en día, que no conocen la normativa y es por eso que están estudiando ustedes.
Ya vemos los documentos aduaneros. Dentro del artículo 111 del reglamento a la Ley General de Aduana están estos diferentes documentos que no todos son exigibles, ¿sí? Obviamente son documentos soporte de la Declaración de Mercancías de Importación, ahora se llama DIM, ¿sí? Son soporte, pero no todos son exigibles porque es de acuerdo a la mercancía. ¿Cuáles podrían ser los exigibles? La factura comercial, sí. Documento de embarque, sí, dependiendo del medio de transporte, ¿no? El parte de recepción, sí. Lista de empaque, si es mercancía heterogénea. Si es una, puede ir en la factura comercial, no necesitas lista de empaque. Pero ahora el sistema, según sé, si son 2 ítems, ya te pide lista de empaque, sí o sí. A ver, alguien que me ayude con eso. Luis, Héctor, o alguien. Perdón, dicen, sí, sí o sí te piden la lista de empaque Cuando son y 2 la factura ítems. comercial. Cuando son 2 ítems, ¿verdad? Porque para un ítem no te debería pedir. Exacto. Cuando son más de 2 ítems, ¿verdad? Muy bien, Sí, entonces, dicen. gracias. Declaración jurada del valor. Bueno, seguimos con estos errores que ya lo van a ir subsanando, igual dentro de la misma normativa de la ley y el reglamento, que muchos lo tienen. Si quieren se los paso. Los que no tienen, escríbame la nueva ley y el reglamento, que en algunos términos, algunos cambios de nombres deberían ya modificarlos. Me refiero a que esos nombres han sido cambiados por normativa legal, ¿no? Yo no puedo cambiar, como ha sucedido con el nombre de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, sin tener una normativa que me haga, que me permita hacer eso, ¿verdad? Entonces, aquí es declaración andina del valor, es la que estamos utilizando. ¿Sí? En muchos casos seguimos en la ley y en el reglamento con Ministerio de Hacienda. Ya no es Ministerio de Hacienda, es Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Bien. Póliza de seguro no es exigible porque si no presentas, te aplica el 2% directamente para la liquidación. Factura de gastos de transporte tampoco, porque hay un porcentaje, si no está desglosada el flete internacional con el nacional, 30% internacional, 70% nacional. Certificado de origen de las mercancías, sí en original, pero si quieres presentas o no, ¿no? Si compras de Latinoamérica y quieres acogerte a una preferencia arancelaria, como hemos hablado anteriormente, sí tendrías que presentar el certificado de origen. Certificados y autorizaciones previas. Esto sí, por si acaso, esto de certificados y autorizaciones previas de acuerdo a la partida arancelaria puede hacer que le comisen las mercancías. ¿Sí? Porque muchos aplican por no sacar un certificado o una autorización previa, se inventan una partida arancelaria o le ponen en los demás de los demás de los demás, ¿sí? Que no pide nada, y la aduana justamente hace las revisiones y había sido otra partida y necesitaba certificación o autorización previa. Comiso. Y pierdes tu mercancía. Y tomen en cuenta que los certificados se emiten antes de que hagas tu declaración de mercancías de importación, porque la entidad competente que en este caso va y verifica la mercancía, tiene que emitirte el certificado y recién incluirlo en tu despacho como documento soporte. Mientras la autorización previa se tiene que conseguir antes que compres la mercancía, con anterioridad al embarque de las mercancías. Porque si ya está en tránsito tu mercancía y necesita autorización previa y no la has conseguido, ¿sí? Olvídate, venderla en Chile o devolverla, ¿no? Pero ya has perdido tu mercancía. Si no, va a poder ingresar a territorio nacional. Y otros documentos establecidos por norma específica. Hablamos de los regímenes aduaneros que en realidad engloba casi toda la ley y el reglamento a la ley, ¿no? El régimen aduanero es el destino que tendrán las mercancías objeto de comercio exterior que se encuentran sujetas a control aduanero.
El régimen aduanero determina los pasos legales necesarios a cumplir por el exportador o importador en la comercialización internacional de bienes, ¿no? Estos son los famosos regímenes que están dentro de la ley y el reglamento y son estos. Se tienen que utilizar de esta manera. Los regímenes aduaneros son los de arriba y los regímenes aduaneros especiales son los que vemos abajo. Y tenemos también destinos aduaneros especiales o de excepción. Ahora, ¿por qué siempre les indico o siempre les digo que es necesario que conozcamos todo lo referente a comercio exterior? Porque si ven los regímenes aduaneros especiales y los regímenes o los destinos aduaneros especiales o de excepción, cada uno tiene su normativa que nos interesan si en algún momento, no sé, si hablamos de regímenes especiales, si hablamos de un régimen de viajero, tu familia puede viajar o tú puedes viajar y tienes que conocer esa normativa. ¿Sí? No vamos a tocar, no voy a mencionar uno a uno porque esto es largo, solamente para mencionarles que tienen que seguir este lineamiento dentro de la ley y el reglamento. Los regímenes aduaneros son la importación para el consumo, admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros, reimportación en el mismo estado y exportación definitiva. Dentro de los regímenes aduaneros especiales tenemos el tránsito aduanero, transbordo, depósito de aduana, devolución de gravamen arancelario, admisión temporal para exportación de mercancías en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, el RITEX, régimen de reposición de mercancías en franquicia arancelaria, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, destinos aduaneros especiales o de excepción y zonas francas, ¿no? Y dentro de estos destinos aduaneros especiales o de excepción, hablamos del régimen de viajero para todos los viajeros y justamente este tema se ha tocado en aeropuertos internacionales con denuncias internacionales que me revisan, me abren las maletas. Conozcámosla, no es por defender a la aduana, ¿no? Obviamente yo voy a defender a los que corresponden de verdad, pero en realidad hay una normativa. Los viajeros tienen que saber qué declarar, qué traer, qué no traer. Si ustedes van como varón y te traes vestidos, no vas a decir que es para tu uso, ¿verdad? Ni para regalo, porque si es para regalo tienes que pagar impuestos, tienes que pagar tributos, porque te da un beneficio de una franquicia de $1000, pero es para uso, o compras de cosas para uso personal, ¿sí? Yo sé que hay criterios que puede tener un técnico de aduana, pero a ver, solamente yo les digo, ya un varón que se traiga un vestido como regalo, pónganse para su esposa, para su novia. Ya no hay inconveniente. Si yo fuera técnico, lo reviso, ok, veo la marca, veo algunas características y bueno, si no pasa los $100, $200 o su franquicia, aunque sea, si no ha traído nada más, que pase, ¿verdad? Pero ustedes también saben que hay vestidos que valen más de $5,000, $10,000, $20,000, $30,000, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta muchas de esas cosas. Algún momento los que usted o alguno de mis alumnos que quiere que quiere trabajar en la aduana nacional, tenemos que tener criterio. Y teniendo criterio es conociendo la normativa. Si no conocemos la normativa, no vamos a tener criterio en ningún caso, ¿no? Otro de los destinos aduaneros, menaje doméstico, envíos de paquetes postales, ingreso o salida de documentos, cabotaje, tiendas libres de tributo, los famosos o las famosas tiendas que están en las salidas internacionales de aeropuertos, los que han viajado al exterior han podido ver, donde te puedes llevar vinito, cinganito, whiskycito o algunos recuerdos, ¿no? A otro país sin el pago de tributos, obviamente porque estas tiendas también están bajo control de la aduana nacional. Las ferias internacionales famosas en Cochabamba, La Paz, Tarija, Santa Cruz, aquí nuestra feria internacional, donde ingresan mercancía como admisión temporal. Muestras, consolidación de carga, desconsolidación, material para uso aeronáutico, tráfico fronterizo, emitir mínimas cuantías. Ahora todos los bagalleros y el tráfico hormiga, netamente contrabando, ¿no? Netamente contrabando. Efectos personales de miembros de la tripulación, esto de los pilotos, por ejemplo,
vehículos de turismo, bienes de uso militar, material monetario se ve con el Banco Central, ¿no? Para exportación e importación de divisas, en este caso, todo con el Banco Central. Vehículos de turismo a nivel Latinoamérica, con estos acuerdos de complementación que tenemos, yo puedo viajar con mi vehículo a Chile, a cualquiera de los países de Latinoamérica, ¿sí? Como pueden ingresar cualquiera de estos países igual a Bolivia, siempre y cuando cumpliendo, como se dice, las formalidades aduaneras. En nuestro caso, para que se entienda, se hace un registro ante la aduana o por medios informáticos también, y te emiten el CIBETUR. Es un documento que te da el pase libre por un determinado tiempo, que lo puedes ampliar, obviamente, de acuerdo a lo que tienes que hacer en el país, pero sí puedes circular. Para que quede claro, los vehículos que ingresan de otros territorios pagan la gasolina a precio internacional, no subvencionada como nosotros las pagamos, para que conozcan. Famosos 5Ts, términos de comercio internacional, International Commerce Terms. Estos son términos que se utilizan en las operaciones de compra-venta entre compañías de diferentes países, que lo ha realizado la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, la CCI, Cámara de Comercio Internacional. ¿Ya? Esta institución no es gubernamental, ¿no? Es particular, pero ha surtido un tal efecto de estos 5TER que es utilizado y están como apoyo dentro de la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas. Y para que ustedes vean, hasta en nuestra normativa legal está la utilización de estos términos para la liquidación de tributos en el artículo 20, que hablan del término FOB y el término SIB, ¿verdad? ¿Sí? Los 5TER son términos de 3 letras, cada uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compra-venta internacional de mercancías acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, la responsabilidad que tiene tanto comprador como vendedor para la entrega de mercancías. ¿Sí? Tomemos en cuenta que estos 5TER no son obligatorios porque no es un ente gubernamental que obliga a los países, pero la mayor parte del mundo lo utiliza. Y indistintamente, yo puedo decir a la aduana que no es obligatorio, pero le van a buscar algo, ¿no? Lo han hecho como obligatorio en nuestro país, la presentación, por lo menos que en tu factura comercial identifique el desglose del CIF, del FOB, del CPT, dependiendo qué término utilices, para que se pueda determinar el FOB y se pueda hacer la liquidación de tributos que hace la agencia despachante de aduana, ¿no? Son términos entonces internacionales. La Cámara de Comercio Internacional no es gubernamental, sí aporta al comercio internacional, igual que el sistema armonizado que ha tenido su 7ª enmienda el año pasado. Cada 10 años tiene igual modificaciones y obviamente por los cambios tecnológicos, por los cambios que hay en nuestro planeta, en cuestiones de negociación, logística, distribución física internacional, obviamente se van a hacer modificaciones para que se pueda entender mejor. Entonces, los términos 5TERs son modificados cada 10 años, son revisados, podría llamar, porque esto viene de varios años y los 5TER pueden utilizar cualquier tipo de cualquier año, es decir, puedo usar los 5TER 2010, pero tengo que dejarlo estipulado en mi contrato de compra-venta internacional que estoy utilizando ese 5TER de ese año, ¿no? Preferible utilizar más el actual. Estos son los famosos 5TER, las diferencias que ha habido entre el 2010 y 2020. El término DAT ha sido modificado a DPU. Y bueno, en realidad el mayor énfasis de los cambios ha sido en la parte de los seguros de cláusula A, B y C. Hablamos del régimen tributario. La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Código tributario. Sí, la Biblia que tienen que tener ustedes como profesionales en comercio internacional, comercio exterior, Ley General de Aduanas, reglamento a la Ley General de Aduanas, Código Tributario, reglamento al Código Tributario. El Código Tributario analiza todas las sanciones o todo lo que se tiene que derimir, se puede llamar,
en aspectos de obligación tributaria de la aduana nacional o de impuestos nacionales. Tomen en cuenta que el Código Tributario lo manejan las dos instituciones recaudadoras del Estado, que son impuestos nacionales y la aduana nacional. Para la aduana nacional hay artículos exclusivos que hablan del régimen tributario y obviamente va asociado también a las impugnaciones que hay de los importadores o los operadores de comercio ante la aduana nacional cuando no están de acuerdo con alguna resolución con, respecto a valoración o contravenciones en partida arancelaria, el importador se puede ir ante la AIT, la Administración de Intervención Tributaria, perdón, la AIT, sí, ahorita me acuerdo bien el nombre. La Administración de Impugnación Tributaria, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, esta es una institución, la AIT, que es como, no es juez ni parte, ¿no? Pero ellos revisan lo que presenta la aduana nacional como descargos o el importador, y si tiene razón el importador, le dice a la aduana que vaya hasta el vicio más antiguo. ¿Qué es el vicio más antiguo? Desde el comiso o desde que han iniciado con el proceso emitiendo un acta de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Para que lo pueda revisar la aduana nacional. Contrabando contravencional, ese es el tema que me apasiona, pero me hace renegar. Pero es importante conocer, ¿no? Este es el proceso administrativo emergente del ingreso de mercancías a territorio nacional sin el respaldo documental correspondiente o ante el incumplimiento de algunos requisitos formales que conlleven decomiso definitivo de las mercancías o la aplicación de sanciones pecuniarias. Tomemos en cuenta que el contrabando ya se ha convertido, es más o menos algo tan grande como el narcotráfico, ¿sí? Que mueve millones, aparte que los mismos contrabandistas están más armados que los mismos militares, que los aduaneros, tienen infrarrojos, tienen armas, tienen teléfonos satelitales, tienen absolutamente todo, y de paso tienen apoyo del gobierno. Bueno, entre comillas, ¿no? Eso es importante porque esto es lo que está afectando a los importadores legales, porque no se puede luchar, ¿no? Es decir, la comparación entre lo que tú importas legalmente y lo que venden de contrabando, y de paso nosotros fomentamos eso porque nos vamos al supermercado Pumavi, y todos los pueblos tienen más del 90% de vehículos indocumentados. Entonces es medio complicado. Y de paso los países vecinos tampoco ayudan, porque su inflación ha hecho que sus precios bajen, y por Argentina está entrando un montón de contrabando, ¿no? Contrabando hormiga, con los bagalleros. Por si acaso, el controles de fronteras ya no está a cargo de la aduana nacional. Desde el 2019, cuando yo estaba en la unidad de control aduanero y ya nos replegamos, se hizo cargo el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Este Viceministerio de Lucha contra el Contrabando está manejado por el Ejército, ¿ya? Por las Fuerzas Armadas. En coordinación, como siempre dicen, ¿no? En coordinación con la Aduana Nacional, Policía Boliviana, SENASAC, etcétera, pero bueno, sabemos que no es así. De todos modos, la Aduana Nacional sigue con los controles en puestos fijos. En nuestro caso, si estamos en Santa Cruz, están en Abapó y Pailón, donde tiene apoyo del Ejército como seguridad, y los aduaneros tendrían que revisar los buses, camiones que pasan por esas vías. Pero tomen en cuenta que ahora ya hay caminos alternos y difícil de controlar el contrabando. Mejor me salto eso, pero voy a hacer un taller exclusivo de contrabando contravencional. Y por si acaso, toda esta mercancía se lleva aquí a la Brasil en Santa Cruz, a la SPCC, la Supervisoría por Procesamiento por Contrabando Contravencional, donde se empiezan ya a hacer todos los aspectos legales para emitir una resolución sancionatoria o administrativa referente al contrabando. Pero tomen en cuenta que
lamentablemente no hay procesos penales, porque para que llegue a un delito tiene que el contrabando tiene que tener un valor mayor a 200.000 UFBs en tributos. Nunca va a llegar, ¿no? De eso se encargan los contrabandistas. Los procesos y sistemas aduaneros, los sistemas integrados de gestión aduanera están diseñados para apoyar los procesos de importación y exportación, acelerar las transacciones y reducir los costos involucrados en el comercio internacional. Si hablamos de estos procesos y sistemas, dentro de la facilitación del comercio que les mencionaba de la Organización Mundial del Comercio, lo han puesto al SUMA, el Sistema Único de Modernización Aduanera, como uno de los pilares de este acuerdo de facilitación, porque está facilitando, entre comillas, el buen funcionamiento de los operadores de comercio. ¿Sí? Ya hemos escuchado a Héctor que indica que obviamente es mejor que el SIDUNEA más, pero a mi parecer, que yo no lo manejo, aún falta que sea más simple, ¿no? Como les decía, fuera de que estemos presentando documentación vía informática, en otros países se presentan 3 o 4 documentos y listo, ¿sí? Porque si quieres hacer una fiscalización, pues estados financieros ya con impuestos nacionales, que es otro caso, ¿no? En cuestiones de fiscalización. Pero el Sistema Único de Modernización ha creado que se vaya mejorando, ¿sí? El llenado de las declaraciones de mercancías de importación, en el caso de importación, la DEX en el caso de exportación, y que los operadores tengan su usuario y contraseña y puedan hacer sus trabajos que corresponden, como empresas de transporte, couriers, consolidadoras, desconsolidadoras, concesionarios de depósito. Y la operativización aduanera son todos los lineamientos de ejecución y cumplimiento respecto a la normativa aduanera, el control y fiscalización en todo el territorio nacional. Tomemos en cuenta que si hablamos de la operativa, está dentro de todos los procedimientos o reglamentos, tanto de importación, tanto de tránsito como de depósito, ¿no? Porque ahí se habla de la operativa, el control. Generalmente, los que hacen importaciones saben que el control o esta operativa se ve más cuando se refleja o cuando salen, entre comillas, selectiva o aleatoriamente los canales amarillo y rojo, donde un técnico de aduana va y verifica primero documentalmente si es amarillo. Yo siempre lo convertía en rojo porque no creía lo que decía la parte de documentos, así que tenía que ver la mercancía. Eso ya es un canal rojo, ¿no? Donde vas y verificas las mercancías y contrastas con la documentación. En este caso, haces toda la operativa, vas y revisas toda la mercancía, emites tu informe si hay alguna observación, ¿sí? O haces un acta de reconocimiento. Y en el caso de canales verdes, que es en el que más tienen que tener cuidado ustedes como agencias despachantes, los que están en agencia, es en esos canales verdes, porque si bien van a tener guardados los documentos por 8 años, la aduana nacional está revisando esos canales verdes en su sistema y cualquier rato hay una fiscalización posterior. Hay una fiscalización posterior, piden estados financieros, piden todo de todo y te tarda un año para sancionarte con todo lo que puede, ¿no? Y ahí suben los intereses, multas, sanciones, etcétera. Entonces, tengan más cuidados en canales verdes. Si sale verde, antes de archivarlo, denle otra ojeada, porque se puede rectificar, se puede arreglar, se puede modificar, se puede, aunque pagues una contravención, pero puede subsanar en el momento, no después, ¿sí? Porque después de que haya ya un control de fiscalización, no puede decir, va a disculpar, me equivoqué. Ya no puedes decir eso. Hemos hablado del comercio exterior, excepto de lo que hemos tocado de los Incoterm, ¿no? Que es de la Cámara de Comercio Internacional. Pero, como hemos visto la normativa nacional, tenemos que ver que dentro de ese contexto tenemos que conocer todos estos puntos, que son los más importantes que me toca mencionar porque es lo que se ve en el comercio internacional, ¿sí? Una mercadotecnia de exportación, si hablamos de dónde vamos a exportar, un estudio de mercado, conocer el país, conocer con quién vas a hacer la negociación, tener un nicho de mercado, saber a quién vas a ofrecer tus productos. Hablamos de logística y distribución física internacional, el famoso DPI, la entrega door to door, puerta a puerta,
donde tienes que hacer todo un estudio de qué medio de transporte, en qué tiempo va a llegar, por dónde va a ir, cuál es el embalaje, el envase, etcétera, ¿no? Esto es completo. Esto de logística y distribución física internacional también es una carrera, se puede llamar, ¿sí? De conocimiento más que todo, ¿sí? Con todo lo que está pasando en los mismos fletes internacionales en el sector naviero, el cierre de los mercados, perdón, de los puertos internacionales de China y de Estados Unidos, que son los más importantes que ha sucedido por el COVID, la subida del flete internacional de $1,000 de un contenedor de 20 pies de China a Bolivia, ahora está entre 10,000 o 12,000 dólares, ¿sí? Entonces, todos estos análisis se tienen que ver en la logística y distribución física internacional y lo podemos hacer, se puede hacer. Lamentablemente no tenemos empresas directamente que se encarguen de eso, pero sí podemos subcontratar, ¿verdad? Y hacer seguimiento. Y obviamente con las normativas relacionadas a la logística y en el transporte o en el tránsito que vamos a tener de ciertas mercancías, podemos coadyuvar y bajar los costos de importación. Negociación internacional, importante, ¿no? Saber negociar. No les voy a hablar del idioma, que es importante también, inglés, francés, portugués, todos los idiomas que puedan, porque esa es parte de la negociación, porque no vas a siempre negociar con personas de habla hispana, ¿no? ¿Sí? Puedes encontrar a un español, inglés, perdón, a un inglés, a un francés, a un chino, a un japonés. Entonces, en esta negociación es importante el idioma que para mí de aquí a un tiempo no va a tener la misma relevancia que tiene ahora. ¿Por qué? Por la misma tecnología, ¿no? Voy a utilizar un audífono con mi teléfono, le pongo el idioma, hablo y mi teléfono le va a traducir lo que digo y lo que él me habla, voy a escuchar en español, ¿no? Eso hablo de aquí a unos 10 años en Bolivia, que ya hay en otros países, por si acaso, ¿no? Y saber cuál es la idiosincrasia del negocio en otros países. Puntualidad. En Estados Unidos, formalidad, estar puntuales, reunirte en una oficina. ¿Sí? Si van a China, se van a ir a negociar a una cantina, a una discoteca. ¿Sí? La forma de vestir. Eso es negociación internacional. Tienen que conocer la forma, cómo negociar, con quién vas a negociar. Este acuerdo de facilitación internacional, muy importante porque el 2013 se lanzó, el 2017 entró en vigencia a nivel internacional porque la tercera parte de los países miembros de la OMC han aprobado este acuerdo de facilitación y Bolivia ingresó el 2018. Como les decía, hasta ahora no hay ningún documento, pero la aduana nacional menciona que dentro del acuerdo de facilitación están los despachos en frontera, está el OEA, los operadores económicos autorizados, está el Sistema Único de Modernización Aduanera, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta que de alguna forma la aduana está cumpliendo, pero no hay documento. Lo que pasa es que de la Organización Mundial del Comercio tenemos un representante en Uruguay, ha tenido una reunión con la aduana y se ha molestado porque yo he estado en esa reunión. Se ha molestado porque no hay un documento. ¿Y qué nos va a explicar si es que no hay un documento? Y les ha dicho, el documento por lo menos deberían tenerlo en borrador para cambiarle el nombre y la fecha, pero tenerlo, ¿sí? No es porque el gobierno, que había el derrocamiento de tal partido, nada. ¿Sí? Si tú eres aduana, si tú tienes que hacer este acuerdo de facilitación, tienes que tenerlo preparado. No hay excusas, creo yo. Y los organismos internacionales, ¿no? Que hemos mencionado los más importantes, que es la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduana, un poco la Cámara de Comercio Internacional, que no es un organismo gubernamental, pero sí está en apoyo siempre de la OMA y de la OMC, y la mayor parte del mundo también aplica todas las normativas referentes a los Incoterms, más para el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Aplicable, y nosotros lo tenemos en la nube. Y fuera de estos organismos internacionales que tenemos, como la OMC o la OMA, que son netamente en el aspecto del manejo del comercio internacional y la operativa aduanera,
bueno, tenemos que tomar en cuenta también otros organismos que en algún momento coadyuvan también a todo este flujo comercial, ¿no? Como el medio ambiente, como la salud, etc. Bien, creo que sí, creo que es todo. Muy bien, en resumen, el comercio internacional, comercio exterior, aduanas, todos los procedimientos, estos cambios que han habido por lo que ha sucedido con el COVID, los nuevos cambios dentro del sistema armonizado por la séptima enmienda, de los Incoterms por la renovación, por la revisión que hacen cada 10 años, el nuevo sistema único de modernización aduanera, la facilitación del comercio internacional a nivel mundial que debería darse, son muy importantes. Y sobre todo que ustedes se mantengan en expectativa de la actualización. Como les decía, si bien tenemos el arancel de importaciones, hoy puede salir un decreto supremo que modifica algunos de los gravames arancelarios dentro de este arancel. Y nosotros podemos estar aplicando sin conocer que ha salido esta normativa el otro monto del gravamen arancelario, ¿sí? Entonces ahí vamos a ingresar en errores, ¿sí? Y vamos a tener contravenciones, omisiones de pago, o a veces hasta comiso de la mercancía, y eso no nos conviene, ¿no? Ese es el aspecto importante que, para que se den cuenta, ¿sí? No es solamente hablar de una materia, sino todo lleva a que se relacione en el contexto del comercio internacional. Porque si hablamos de una importación, ahí vamos a manejar agencias despachantes, vamos a manejar transportadoras, vamos a manejar concesionarios, y dentro de todo eso están toda esa normativa. Hablamos de valoración, normas de origen, partidas arancelarias, regímenes aduaneros, normas de origen, etc. ¿Sí? Entonces, no hay nada de que ustedes digan, no, es que solo estoy en el departamento de importación. Tienen que conocer todo, actualizarse absolutamente en todo. De parte de comercio, obviamente, y ser abogados sin serlo, porque tienen que saber interpretar la norma legal. Eso es lo más importante. ¿Tienen alguna consulta, pregunta, duda, sugerencia, comentario o algo más que puedan aportar en este webinar? Señores. Como no es clase, Creo que no le... ¿crees que no, Héctor? Como no son mis clases, no voy a obligarles a que prendan sus cámaras, ni les voy a hacer preguntas. Mejor para mí, me voy temprano. No, tienen que preguntar, ¿no? Aprovechen. Obviamente los que están pendientes del taller. De todos modos van a tener la grabación. Les he pasado la información, y a los que han presentado, bueno, a los que se han inscrito les voy a pasar el glosario. Sé que algunos lo tienen, pero igual se los voy a volver a pasar porque saben que en el contexto de las palabras técnicas que se tiene dentro de la operativa aduanera son diferentes. Igual que un ingeniero, igual que un médico, igual que un abogado, cada uno tenemos nuestra forma de expresarnos en nuestra profesión. ¿Sí? Y no solamente porque sean profesionales de comercio internacional, sino que están en el ámbito operativo del comercio exterior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los dejo descansar. Es sábado. Muchas gracias. Bendiciones a todos los que han ingresado, a los que me van a oír si es que ven el video. Si llegan aquí, voy a estar feliz. Si es que ven el video. Bueno, de todos modos, es para eso. Efraín, un gusto volver a verte. Qué gustazo. Igualmente, Licen, después de mucho tiempo, un gustazo. Así es. Manda la voz, ¿cómo dicen? Lanzar la voz. Que entren a actualizarse tus compañeros también. Listo, Efraín. Cualquier cosa estamos en contacto. Héctor, Luis, Mauricio, Kenia, Rachel y a todos los que están presentes. Un gran abrazo, bendiciones. Estoy para servirlos, no solamente porque de estos talleres, sino cuando ustedes quieran consultas, preguntas, dudas, estamos para colaborarnos. ¿Listo? Un abrazo, bendiciones.
Les paso la grabación. Licen, bendiciones. Les paso la Igualmente, grabación. Semana. José León. Muchas gracias. Chao, señores. Igual. Buenas Estén noches bien. para todos. Fin de semana. Chao, chao. Vayan a comer caras. Ayer era. Era ayer, dice. Era ayer. Ya, listo. Ya. Estoy retrasado. Chao, Luisito. Nos vemos. Gracias, hermano. Hasta luego, Licen. Gracias.